Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Dios fue tal vez uno que ni siquiera llegó a realizarse porque uno de los duelistas ahuecó el ala antes de la batalla. Aunque fuentes muy rigurosas aseguran que jamás tuvo lugar porque la historia misma es ficticia, da lo mismo. Ocurrió o no a comienzos del siglo XVIII en la corte de Augusto de Sajonia, un rey algo estrambótico, amante de las artes y con fama de forzudo, fama que él mismo acreditaba por el procedimiento de doblar herraduras en público. Augusto el Fuerte contrató a un clavecinista francés llamado Louis Marchand, una auténtica primadona que consiguió poner de los nervios a su maestro de capilla, o sea, a su director musical, otro francés llamado Jean-Baptiste Volumier. Como su fornido patrón estaba muy encaprichado con Marchand, plantear un órdago frontal era impensable so pena de despertar la cólera del monarca. El taimado Volumier urdió entonces una añagaza y convenció a Augusto de que organizara un duelo musical entre Marchand y otro insigne virtuoso del clavecín, Johann Sebastian Bach. No sabemos si Marchand espió los ensayos de Bach durante las horas previas al certamen, pero estaba claro que le iba a resultar imposible salir airoso de aquel trance y cuando llegó la hora señalada, el francés simplemente no compareció. Para no afrontar la ignominia que conlleva toda deserción frente al enemigo, puso pies en polvorosa y regresó de inmediato a París, 1000 kilómetros de más que penosa diligencia. Bach, por su parte, recicló el duelo en concierto e hizo las delicias del público, o eso cuentan. ¿Cuáles solían ser las reglas de un duelo como aquel? Básicamente los duelistas intercambiaban retos. Bach le habría dado a Marchand un tema para que éste improvisara y viceversa. Un duelo que sí llegó al showdown, como decimos los jugadores de póker, fue el de Händel contra Scarlatti, organizado en Roma por el cardenal Ottoboni. Acabó en empate porque Händel era mejor organista y su rival se daba más maña con el clavecín. Mozart tuvo que medirse en Viena con Muzio Clementi y ganó por 2-1. El público dictaminó que estaban igualados en arte, es decir, en técnica, pero que Mozart desplegaba un gusto más exquisito. El más formidable duelista del panteón clásico fue Ludwig van Beethoven, que derrotó entre otros al checo Józef Jelinek, niño mimado de los salones vieneses a finales del XVIII. Mis intrigas musicales, la 10ª sinfonía, El violín del diablo y Morir a los 27, están firmadas con el seudónimo Józef Jelinek porque me resultaba atractivo y en cierto modo irónico que el perdedor de aquel lance escribiera una novela sobre el genio de Bonn. Cuando llegó a Viena, Beethoven ya era un talento musical extraordinario, pero la aristocracia vienesa no estaba dispuesta a tolerar que un paleto alemán se convirtiera en el amo de sus salones por el simple hecho de haber triunfado en unas cuantas soirées musicales. Gracias al testimonio de un músico de la época, Karl Czerny, conocemos el antes y el después de la gran contienda entre Jelinek y Beethoven. Czerny se cruzó con el checo la mañana del duelo y le dijo: «He oído que esta tarde os enfrentáis a un tipo recién llegado de Bonn». «Sí», respondió Jelinek, «lo voy a triturar». A la mañana siguiente, Czerny volvió a tropezar con la hasta entonces vedette indiscutible de la aristocracia local y le preguntó por el resultado de la competición. «La de ayer fue una noche que no olvidaré fácilmente. Ese joven debe de haber pactado con el diablo. Nunca he oído a nadie tocar de esa manera». Le facilité un tema y le juro que ni siquiera Mozart lograba improvisar con tanta maestría. Luego tocó varias de sus composiciones que son maravillosas, realmente fantásticas, y demostró que domina efectos y técnicas de teclado con los que nosotros no podríamos ni soñar. «Ya veo», dijo Czerny. «¿Y cómo se llama ese prodigio?» «Es un sujeto bastante feo, achaparrado y negruzco, con una personalidad de lo más agreste. Su nombre es Beethoven». En el capítulo siguiente mostraremos argucias desaprensivamente gallardonianas para seducir con palique musical a la mismísima Julia Roberts.